Que tiene el remate de John Harkis, Andrés en el rebote. Gol, 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 gol. Gol. Gonzalo Medina le preguntó una vez al defensa de Nacional Medellín e internacional colombiano Andrés Escobar Saldarriaga por qué le gustaba tanto el fútbol. En una respuesta que resultó ser escalofriantemente inexacta, el elocuente Escobar respondió: este deporte ilustra la estrecha relación entre la vida y el juego. En el fútbol, a diferencia de las corridas de toros, no hay muerte. En el fútbol nadie muere. Se trata más de divertirse, de disfrutar. El 23 de junio de 1994, durante el torneo de la Copa del Mundo en los Estados Unidos, Escobar jugaba para un equipo colombiano altamente inspirado contra los anfitriones en su segundo juego de la etapa de grupos. Tras un torneo clasificatorio de 26 partidos con una sola derrota, y que culminó con una gloriosa victoria por 5-0 ante Argentina en Buenos Aires, la escuadra de Francisco Maturana incluso había sido catalogada por el Gran Pelé como auténticos aspirantes a ganar el Mundial del 94. Después de perder su encuentro inicial ante una Rumania inspirada por George Hagi, los sudamericanos tenían la obligación de ganar para volver a encarrilar su camino. Sin embargo, esos partidos de clasificación resultaron ser un espejismo, y tanto las esperanzas colombianas como las predicciones de Pelé acabaron desapareciendo. Después de un primer tiempo ofensivo, atacando inicialmente la portería de Estados Unidos y dominando el partido, los acontecimientos dieron un giro dramático. 10 minutos antes del descanso, con el marcador empatado a 0, el mediocampista John Harkis cruzó el balón desde la izquierda. Escobar, patrullando el área colombiana y consciente del peligro potencial de tener un jugador estadounidense acechando detrás de él, se barrió para intentar bloquear el centro, pero solo logró desviar la pelota de las manos del arquero Oscar Córdoba, que observó estupefacto cómo el balón se introdujo en la portería colombiana para el primer y último autogol de su carrera. El ánimo de los colombianos se quebró, y los estadounidenses todavía acertaron un segundo tanto. Un gol tardío de la selección colombiana hizo que se iluminara una luz al final del túnel que terminó por apagarse. Una victoria por 2-0 sobre Suiza en el último partido del grupo fue un asunto discreto. Al mismo tiempo, durante el partido en Medellín, después del error de Escobar, Felipe, su sobrino de 9 años, que seguía el partido por televisión, se volvió hacia su madre y le dijo: «Van a matar a Andrés». La madre del niño calmó a su hijo: «No, cariño, la gente no se mata por errores. Todos en Colombia aman a Andrés». Sin embargo, menos de 2 semanas después, el pequeño Felipe demostró ser escalofriantemente correcto cuando Andrés Escobar agonizaba en un estacionamiento con múltiples heridas de bala. Cuando lo mataron, Escobar ya había cerrado un contrato con el Milan de Italia para la temporada siguiente y estaba comprometido para casarse. El hombre simplemente era conocido como el caballero del fútbol, un héroe caído. Para obtener esa casilla del Mundial y porque nos hemos preparado muy bien. Aunque todavía no es el lugar más seguro del planeta, la Colombia de 1994 era un lugar mucho más peligroso al que regresar después de una humillante derrota deportiva. En 1993, el país tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. Los 12 meses transcurridos entre la clasificación y el regreso del equipo de Escobar de Estados Unidos no habían visto mucho que cambiara la estadística. El fútbol, sin embargo, tenía un lugar especial en la psique de la mayoría de los colombianos. Daba lo mismo que fueran los vagabundos callejeros sin un centavo o los varones de la droga que financiaban muchos de los clubes del país en ese momento, lavando dinero a través de los torniquetes. Fue esta aparente generosidad deportiva lo que significó que las estrellas locales podrían seguir jugando para los clubes colombianos en lugar de ser llevados a las riquezas de los clubes europeos. Uno de los varones de la droga más notorios fue Pablo Escobar. Sin relación con Andrés, encabezó el cartel de Medellín y se rumoraba que había financiado el Club Nacional de la ciudad, para el que jugaban Andrés y muchos otros integrantes de la selección nacional del país. La notoriedad y el amor por el fútbol le dieron a Pablo Escobar una personalidad casi de Robin Hood entre los pobres colombianos, ya que desplegó sumas de dinero para proporcionar campos de fútbol para los pobres y financiar clubes. Sin embargo, este no fue un reformador social. El dinero de Escobar fue hecho por el tráfico de drogas y la miseria que provocó. Fue responsable del asesinato de jueces, políticos, más de 500 policías, cientos de personas que se le cruzaron en el camino y al menos un árbitro de fútbol. Este fue el momento de la generación dorada colombiana original. El creador de juego de la cabellera estrafalaria, Carlos El Pibe Valderrama, el delantero Faustino Asprilla, el portero del Escorpión René Higuita,
Freddy Rincón. Así como el mismo Escobar, eran hombres familiares para todos los aficionados del fútbol en Colombia, como explicó el técnico nacional Francisco Maturana, quien también dirigió al Nacional durante algún tiempo. Los colombianos vimos en el fútbol la posibilidad de mostrar una cara bonita, porque siempre la cara de Colombia era el narcotráfico, los desórdenes de los colombianos afuera. Entonces nosotros bajamos la cabeza, pero ahora podíamos levantar la cabeza con orgullo porque teníamos un producto noble, que era el fútbol. En ese entonces, la selección colombiana fue vista como un símbolo unificador de un país desgarrado por el crimen, la corrupción y los problemas sociales. Cuando Andrés Escobar se fue para liderar al equipo en los Estados Unidos, comentó: "Todos estamos trabajando por una causa común, enorgullecer a nuestro país. Intentamos no centrarnos en la violencia. Encuentro motivación en las cosas buenas que vendrán. Intento leer un poco la Biblia todos los días. Mis marcadores son 2 fotos, uno de mi difunta madre, el otro de mi prometida. Sin embargo, tal actitud no pudo aislar al equipo de las influencias malévolas en casa. Incluso antes de irse, el extravagante arquero René Higuita fue encarcelado debido a sus relaciones con Pablo Escobar. Sin embargo, la cosa se pondría mucho peor. El hermano de uno de los jugadores murió misteriosamente en un accidente automovilístico. El equipo incluso recibió amenazas de muerte a través de los televisores de su hotel antes del partido contra Estados Unidos. Maturana dijo que alguien había programado los televisores del hotel. El entrenador también fue amenazado para no alinear a Barrabás Gómez, o según comentó, toda la escuadra sería asesinada. Maturana no llegaba a la reunión, a la charla técnica, y como a los 40 minutos me llamaron a mí, me dijo que no podía jugar porque había una amenaza contra mí, que si jugaba yo los iban a matar a ellos y a mí. Y después de eso no volví a saber nada, yo me retiré del fútbol, me salí de la selección y hasta ahí llegué yo, no supe nunca más nada. Entonces si el entrenador entra llorando, yo estaba preparado mentalmente que tenía que jugar un buen partido, pero si veo a mi entrenador llorando, lógicamente lo primero que hago es llamar, después de la charla técnica, antes de ir al estadio, llamar a mi casa, telefonar, a decir que si están todos bien, que deben estar prácticamente escondidos porque no sé qué puede pasar. No podía poner en peligro la vida de todos. Barrabás fue un jugador clave, pero me ganaron, confesó. Ya vamos a casa, hubo mucho estrés y preocupación, un caos total. Y es así como entramos al campo. Hay informes que dicen que fue Andrés Escobar quien reunió a su equipo cuando muchos querían regresar a casa con miedo. Si tales historias son ciertas, solo subraya el respeto que se le tenía al capitán. Aún así, el mediocampista Gabriel Gómez simplemente se negó a jugar. A pesar de la posición noble y de principios de Escobar, irónica y trágicamente, fue él quien pagaría el precio más alto de todos. La verdad de los hechos probablemente nunca se conocerá por completo, pero hay afirmaciones e informes que alegan que hubo grandes cantidades de dinero sucio en el resultado del juego. De tales rumores surgen pruebas, y el propio gol de Escobar se ha envuelto en el misterio. En un escenario donde las amenazas de muerte y el dinero pueden tener más influencia que las tácticas y la técnica, es fácil ver las cosas a través de una lente distorsionada y no ser capaz de distinguir los hechos de la ficción. ¿Qué tanto influyó esa presión externa y todo el contexto político y social que se vivía en Colombia para que sucediera esta tragedia? Hay quien dice que el pibe Valderrama no parecía capaz de completar el pase más sencillo, mientras que el defensa estadounidense Fernando Clavijo describió a Faustino Asprilla como desinteresado y dijo que ni siquiera lo había intentado. Después del partido, Asprilla dijo a los periodistas que la derrota no era el fin del mundo, sin embargo, fue el principio del fin para Andrés Escobar. Después de que los colombianos fueron eliminados del torneo, Andrés Escobar supuestamente cambió los planes para unas vacaciones viajando por los Estados Unidos. Creyendo que necesitaba dar la cara, prefirió regresar a Colombia para hacer las paces con su país. Cuentan que nunca vio una repetición del juego ni del incidente que pudo haberlo llevado a perder la vida, aunque seguramente un hombre tan cortés tendría una idea bastante acertada del arrebato emocional que habría causado. Los amigos tenían reservas sobre un regreso temprano, advirtiendo que las calles tenían muchos peligros y que las cosas en Colombia en ese momento rara vez se resolvían simplemente a puñetazos. Maturana está seguro, sin embargo, que Escobar no se hubiera dejado disuadir. Fue una decisión típicamente valiente, pero en última instancia fatal. Testigos presenciales dicen que cuando Escobar y algunos amigos llegaron al bar El Indio, otro grupo de hombres lo insultó y le reclamaron por el autogol. Al parecer, sin buscar confrontación, se fue rápidamente,
pero fue seguido y comenzaron a provocarlo. Molesto y probablemente temeroso de los peligros potenciales, Escobar trató de explicar que se trataba de un error, pero en Colombia en esa época la violencia era casi inevitable, entonces le dispararon por la espalda. Aunque los testigos atribuyen el tiroteo a un grupo de borrachos en el bar, otros tienen teorías diferentes. Según los informes, la policía de Medellín ha dicho que muchos de los fondos de cocaína del cártel se apostaron a la esperada victoria colombiana. Cuando sufrieron la derrota, tenía que cobrársela a alguien. Si es así, la peligrosa combinación de drogas, dinero y fútbol fue el cóctel letal involucrado. La matrícula de un automóvil en el que los asesinos huyeron del lugar fue entregada a la policía por 2 testigos. El número estaba vinculado a los hermanos Gallón, exmiembros del cártel de Pablo Escobar. En el documental de ESPN de 2010 titulado Los Dos Escobar, el exsoldado de Pablo Escobar, John Jairo Velázquez, alegó que se pagó una fuerte suma de dinero para persuadir a la fiscalía de que centrara su investigación en uno de los involucrados. Posteriormente, Humberto Castro Muñoz confesó el asesinato de Escobar y fue condenado a 43 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió 11 años antes de ser liberado por buen comportamiento. Los Gallón fueron absueltos. El error de Andrés fue responderles a estos chicos, dijo Velázquez en el documental. No tuvo nada que ver con las apuestas, fue una pelea. Eso es todo. Difícilmente parece ser una prueba concluyente. Incluso, para una nación abatida por una combinación de crimen generalizado y violencia, la muerte de Andrés Escobar fue un evento trágico. Cuentan que más de 120,000 personas salieron a las calles de Medellín para el funeral. Si los jugadores que habían participado en el partido contra Estados Unidos parecían desinteresados durante esos fatídicos 90 minutos, la muerte de su capitán claramente tuvo un impacto más profundo. El defensor Herrera, que había perdido a su hermano antes del partido, aparentemente sufrió un ataque de nervios y tanto Faustino Asprilla como Carlos Valderrama declararon que ya no deseaban jugar en la selección. No está claro si tales emociones fueron el resultado del respeto, la conmoción o la culpa. Maturana resumió el sentimiento. Mucha gente que vivía del fútbol abandonó el deporte después de lo que le pasó a Andrés. Dijo, intercambiamos ganar por nuestra seguridad. Ahora estamos limpiando nuestras calles y comenzando a construir un país nuevo. Unos días antes de su asesinato, Escobar escribió estas sencillas pero conmovedoras palabras en el diario colombiano El Tiempo. La vida no termina aquí. Tenemos que seguir. La vida no puede terminar aquí. No importa lo difícil que sea, debemos levantarnos. Solo tenemos 2 opciones. O permitir que la ira nos paralice y la violencia continúe, o lo superamos y hacemos todo lo posible para ayudar a los demás. Es nuestra elección. Mantengamos el respeto. Mis más cordiales saludos a todos. Ha sido una experiencia extraordinaria. Nos volveremos a ver pronto, porque la vida no termina aquí. Hablaba de la pérdida de un partido de fútbol, pero sus palabras podrían reflejar con la misma facilidad la pelea que enfrentaba la propia Colombia. Hay una estatua de Escobar en el centro de Medellín. Se erige como un monumento a la trágica pérdida de la vida de un hombre aparentemente completamente decente que simplemente logró sobresalir en el fútbol. Puede reflejar también la muerte de alguien atrapado en algo mucho más grande y más malévolo de lo que cualquiera de nosotros probablemente podamos imaginar. O simplemente la consecuencia de un encuentro con una violencia aleatoria. Una cosa es segura, Andrés Escobar fue, es y será una referencia para el fútbol latinoamericano y mundial. Vale la pena recordarlo por siempre. Esto fue Las Venas Abiertas.